Dende xicot, a Severino la suya yaya l'heva mostrau que no feba falta teneu comprar trastes musicals pa poder fer música, perquè, como ella deciba, la música é pura magia y aduerme en cualsequier elemento da naturaleza, en cualsequier ferramenta de treballo o en cualsequier objeto de la casa. Y eva verdad lo que yaya diva, anda las mesas cantaban. Vai passant un año y otro año, y cuando Severino creixeba, també iba creixent adentro d'él un sentimiento de deuda con la música, con la suya aldea y, cómo no, con yaya. De mientras, la música se va a ir convertint en una de las más grans aficions suyas, y va ser per ixo per lo que va ir conocent chents de otros llugars que tocaban instrumentos prou diferents. Un día, en una festa, va passar algo que no s'esperava. N'hi haveva gent de tots los llugars d'Iberia, aragoneses, portugueses, extremeños, andaluces, madrileños, valencians, catalans y mesmo amigos del norte d'Àfrica. I tots ells coneixeven un ritmo común, un ritmo que probablement heva podido arribar a Iberia dende el norte d'Àfrica y que quasi tots ells le diban jota. En esa fiesta n'hi haveva també muchos instrumentos de percusión, dende las castañetas de huiso de las montañas del Pirineo, grans como las chácaras canarias, andacárquez, que son castañetas árabes feitas de metal. N'hi haveva tochos de dance, palitrocs u tochets, empleaus en tota Iberia, morteros, cullaretas y mesmo sartens, pero sobretot, lo que más n'hi haveva eran panderetas y más panderetas. Quasi seguro que é el instrumento de percusión más conoixiu de todo el Mediterráneo. Severino se va a acordar de la yaya, porque ella le contaba que en las suyas montañas, todos los días, se tocaban y se sentiban jotas. Y eso él va a emocionar, y també él va a fer quan va veure que a tota Iberia se tocaban instrumentos tan conoixius en Aragón como el laúd, la bandurria o el guitarro. En aquella festa, entre tots, van fer sonar la jota, con muitos acentos diferents.